Bueno, vamos a reiniciar el trabajo. Les ruego tomar asiento. Y doctor José Félix, como las damas son primero, enseguida irá usted, pero le ruego a la doctora Blanca Doris Rodríguez que tome la palabra. Ella es miembro de la Junta Directiva de la Asociación Colombiana de Neurología Infantil y por consiguiente tiene muchas cosas que hacernos reflexionar. Doctora Blanca Doris. No quiero darles la espalda. Buenos días, muy amables a ustedes. Muy bien, les agradezco mucho la invitación y creo que para nosotros es un halago estar acá y hacer parte de realmente esta es la lucha por lo que deseamos en nuestro futuro, en nuestra salud y la prevención. La agremiación, la Asociación Colombiana de Neurología Infantil, siempre ha estado de la mano con la academia y más en este tema. Nosotros somos de gran interés porque desde noviembre tenemos a toda la prensa, a todos los periodistas. Microcefalia, el Zika da microcefalia, cuéntenos, escríbanos. Nosotros hemos sido muy prudentes, les hemos dicho, todo está en seguimiento, no hay reportes, no podemos escribir una documentación o hacer un artículo en la revista Semana porque 3 veces nos han hecho esa, quieren colocarlo yo creo que en página principal. La Asconi dice que Zika da microcefalia, o sea, creo que el doctor Sánchez me dejó un paz de tranquilidad porque teníamos un poco también como la angustia de si estábamos obrando mal o estábamos obrando con la prudencia. Para mí es muy grato poder hablar un poquito de, pues es que la palabra microcefalia es un todo, quizás el común de la gente dice mi hijo va a salir con la cabeza pequeña y ya. Esa es como la propaganda normal del Ministerio de Salud. Su hijo puede tener microcefalia, pero detrás de eso, ¿qué hay? ¿Por qué no creció ese cerebro? ¿Será que tengo un STORS completo positivo o es que tengo unas calcificaciones, una lesión neuronal, un trastorno de migración neuronal que va a hacer que mi hijo convulsione? ¿Será que mi hijo va a tener parálisis cerebral? ¿Será que mi hijo va a tener una discapacidad mental? Desafortunadamente esto va más allá y la preocupación nuestra es enorme y el compromiso de estar acá creo que es más. Ahora mismo nosotros queremos, y estaba hablando justo de poder hacer contacto de inmediato con el Instituto Nacional, porque estos nacimientos que no reportaron microcefalia, tenemos que cerciorarnos que el desarrollo neurológico sea perfecto. ¿Para qué? Para poder decir están bien, porque puede que la cabeza sea normal o tienen una genética de papás con cabezas perímetros limítrofes normales pequeños, pero este niño va a tener secuelas y van a empezar los reportes de que estos chiquitos fue por el Zika y que pues el Ministerio de Salud no hizo nada. Creo que si hacemos prevención desde ya, si nosotros como agremiaciones nos unimos y creo que la Federación Colombiana de Ginecología está de acuerdo conmigo, de poder acompañarnos en este trabajo de prevención en embarazo, posparto, qué pasó con estos bebés, podemos trabajar en conjunto. Entonces nosotros dejamos, y lo hago en representación de la agremiación, de la asociación, estamos a disposición de colaborarles, de que realmente lo que publiquemos a nivel nacional sea una realidad, de cuántas microcefalias se ocasionaron, cuál discapacidad va a quedar estos niños con Zika y mirar la etapa gestacional, que es muy importante porque sí es claro,
Quizás en gineco la doctora Laura nos hablaba de las 18 semanas de gestación. Esto viene un poquito más atrás, desde la 8ª semana de gestación uno tiene que empezar a reinterrogar, porque a veces empieza ya la embriogénesis, la neurogénesis está desde la 8ª semana y termina la 24. Entonces, entre más temprano detectemos estos niños, creo que vamos a poder hacer prevención. Les agradezco mucho la invitación, muchas gracias, doctor, por su tiempo de intervención. Doctora. Gracias. Muy gentil. Doctor José Félix. José Félix Patiño. Presidente, yo creo que lo más importante aquí es fortalecer el Instituto Nacional de Salud. El instituto que en una época fue emblemático, orgullo de Colombia, de reconocimiento internacional, ha venido disminuyendo su capacidad simplemente por razones presupuestales. Entiendo que este año tiene un recorte presupuestal cuando todos esperábamos que en medio del hueco fiscal y de todas las dificultades que tenemos en este año pudiera aumentarse el presupuesto del instituto. Yo recuerdo bien la época de la erradicación de la fiebre amarilla, y el Instituto Nacional de Salud jugó un papel importantísimo. Usted recordará cómo fueron las campañas de rociamiento y luego vino la vacunación y todo lo demás, y los estudios que allí se hicieron en el instituto. No nos acompaña hoy el doctor Hernando Groth, que fue una de las personas que sí está aquí. Bueno, pues el doctor Hernando Groth fue uno de los gigantes que participaron en la época gloriosa del Instituto Nacional de Salud. De manera que yo creo que una recomendación nuestra al Ministerio sería fortalecer el instituto y no permitir que se siga debilitando. Voy a hacer una observación muy corta sobre una experiencia personal. A esta edad me toca tomar muchas drogas, entonces tengo que ir a la droguería a comprar drogas y siempre me encuentro con que el boticario le está diciendo a una persona que tome AINES y que tome aspirina. Y entonces yo me identifico como médico y les digo que no, que esa recomendación no se debe hacer. Yo creo, señor viceministro, que convendría mucho una circular de ustedes, si es que no la han hecho ya, a las droguerías en el sentido de eliminar de verdad los AINES y la aspirina que producen hemorragias gastrointestinales muy serias. En este momento yo tengo un paciente con una hemorragia gastrointestinal producida por AINES. Pero lo más importante que quería decirles es que yo soy de los que considero que una mujer tiene todo el derecho a interrumpir el embarazo por cualquier circunstancia que ella considere. Es su derecho como persona. Yo sé cuál es la situación legal en Colombia, pero quisiera que eso se ampliara. Pero mucho más si la mujer piensa que corre el riesgo de tener un niño con un problema de estos. Entonces, me gustaría mucho pensar, señor viceministro, que la Corte Constitucional y ustedes pudieran ampliar esas tres circunstancias en las cuales se puede interrumpir el embarazo en este momento e incluir esta. A mí me parece que es suficiente razón para que una mujer quiera interrumpir su embarazo si hay el peligro de que su bebé vaya a tener microcefalia. Eso me parece a mí una razón suficiente. Muchas gracias. Muchas gracias. Hernando Nieto, médico salubrista, perdón, me hago por acá para no dar la espalda. Médico salubrista, y actualmente tengo el privilegio y la oportunidad de estar haciendo parte del equipo de la Dirección de Investigaciones del Instituto Nacional de Salud. Y digo esto, doctor Patiño, en términos de la oportunidad y el privilegio, porque a pesar de los menguados recursos que pues sabemos tiene el instituto,
debo también decir que realmente doy testimonio de que pues, el instituto goza de un equipo técnico altamente calificado y que cerca de las 800, 900 personas que tiene el instituto trabaja intensamente pues, para, dentro de sus capacidades actuales, pues, afrontar los problemas de salud pública del país. Entonces, tal vez como decía el presidente de Ecopetrol esta mañana, no por el actuar de pronto de 2, 3, 4 funcionarios que de pronto han generado una mella pues, en la imagen del instituto, todos sus funcionarios y toda la institución como tal tenga que pues, afrontar realmente esa pues, dificultad en su imagen institucional. En segundo lugar, pues yo quiero tal vez hacer algunos aportes adicionales, más a título personal que del instituto, como médico salubrista, para pues tal vez la reflexión es decir, efectivamente tenemos algunos datos muy incipientes de cómo ha sido el comportamiento, pero yo creo que vale la pena también entender que hay cosas que se pueden fortalecer o repensar o generar innovaciones desde nuestro país para dar de pronto algunas luces en el cómo afrontamos este evento. Creo que el Estado está obligado a realmente incorporar todas las tecnologías y todos los conocimientos actuales que hay para mantener y evitar la enfermedad. Desde ese punto de vista, yo creo que incluso uno tendría que pensar si un repelente lo seguimos entendiendo como algo de venta libre o si el Estado tendría que entender y considerar de pronto la posibilidad de que eso sea asumido con cargo a las EPS, porque pues nosotros podemos dar la recomendación, pero una persona de muy bajos recursos pues muy probablemente va a tener muchas dificultades para pues sufragar ese costo y creo que digamos los recursos del sistema, bien a través de los recursos de aseguramiento, bien a través de la subcuenta de eventos catastróficos, puede disponer de recursos extraordinarios para afrontar eso. Eso incluso sería una de las formas, no solamente para decirle a las señoras no planee, sino para que las mujeres o las parejas puedan con mayor tranquilidad, pues de una u otra forma, ejercer sus derechos sexuales y reproductivos. Recordar que el país desde hace mucho tiempo y el Instituto Nacional de Salud desde hace mucho tiempo ha realizado una serie de investigaciones, por ejemplo, para ver el impacto y la eficacia de los toldillos impregnados. Esa es una tecnología que relativamente no se ha utilizado a plenitud. Creo que perfectamente el país podría hacer una compra masiva de esto para pues que en las zonas donde hayan gestantes, ¿cierto?, en los primeros meses, efectivamente puedan tener una medida adicional de protección. Y por último, creo que vale la pena también dentro de este modelo integral de atención en salud que realmente viene presentándose ya desde hace algún tiempo por parte del Ministerio, es un modelo que pues realmente tiende a fortalecer el componente preventivo. Yo creo que también habría que repensar, reactivar algunas de las estrategias que hace algunos años el país implementó. Yo recuerdo muy bien, por ejemplo, en los años 80, la estrategia de vigías de la salud. Creo que esa fue una estrategia realmente exitosa. En este caso, pues obviamente los municipios, los entes territoriales cuentan con algunos promotores de salud, pero creo que si logramos ampliar la estrategia para que efectivamente nuestros bachilleres, nuestros estudiantes a modo de servicio social obligatorio vayan incorporando un conocimiento y lo permitan replicar en sus comunidades cercanas, vamos a tener un personal que va a tener un impacto muy fuerte y muy próximo en ese sentido. Si no, pues obviamente puede pasarnos lo que pasó con el incendio, ¿cierto? Acá hace poco que en 3 días de pronto se reavivaron las llamas y pues puede ser inevitable pues que se expanda la epidemia. Muchas gracias. Muchas gracias. La sugerencia, señor viceministro, ¿quería decir algo al respecto? Sí, yo creo que el tema del instituto es muy importante, definitivamente. ¿Cuál es la visión que nosotros tenemos del instituto? Yo creo que el instituto en un momento dado, hace algunos años, tuvo un debilitamiento muy fuerte,
de alguna manera se pensó que el instituto no debería ser, que el tema de salud del sistema de seguridad social resolvía el tema del sistema de salud y resolvía el tema de la investigación en salud pública. Y el instituto fue en alguna manera, incluso hubo momentos de una cierta politización que tampoco fue muy positivo, obviamente. Entonces, ¿qué es lo que hemos tratado de hacer? Obviamente de recuperar un poco el instituto. A mi entender no es tanto un problema de plata, aun cuando sí, es decir, si uno quisiera tener unos laboratorios como el que acaba de estrenar México hace un año, donde invirtió 40 millones de dólares en un laboratorio 1A, tipo, yo no sé cómo es que se llama, tipo 4, nivel 4, que sería como el sueño, eso vale 40 millones de dólares. 40 millones de dólares. Y evidentemente estamos en una situación compleja por la estrechez económica, pero yo creo que estamos buscando aprovechar que el instituto cumple 100 años el año entrante y habría que buscar que de alguna manera poner esto de frente al gobierno y decirle, mire, 100 años y tenemos que definitivamente hacer un fortalecimiento. Eso no quita que dentro del instituto haya gente muy buena, definitivamente lo hay. Y la idea de poner a Marta, la doctora Marta Ospina ayer es evidentemente tratar de acercar al instituto al ministerio y de darle toda una capacidad, digamos, de gerencia y de gestión que en este momento es muy importante. Pero yo creo que más allá del instituto, que también ha hecho las investigaciones que ahorita las podemos mencionar, que está haciendo en la actualidad sobre Zika, porque sí tiene una capacidad de investigación. El instituto tiene, en tema de vigilancia epidemiológica, creo que es notable. Nosotros estamos… yo me pregunto, ¿cuál país del continente pudo tener las cifras de chikungunya, de la epidemia de chikungunya que nosotros tenemos en este momento? Ninguno. Y aquí está la OPS que puede dar fe de eso. Ni México, todos pasaron de agache, todos pasaron con cuenticas bajas. Nosotros tuvimos una transparencia en unas cuentas que finalmente casi la única información que existe en el continente que puede dar una idea de lo que, lo que fue todo el proceso de la epidemia. Pero desafortunadamente, en la otra patica que tiene el instituto, que entró en su reestructuración, que es la capacidad de investigación, no viene, tenemos que fortalecer, eso es evidente, tenemos que fortalecer y darle al instituto mucho mayor capacidad de investigación, lo cual incluye hacer una cierta estructuración interna, no reestructuración, sino enfatizar la investigación dentro del instituto. Hoy en día, de alguna manera, los cargos que tienen mayor posibilidad de pago, por ejemplo, no están en la administración, sino en lo administrativo. Esto fue la consecuencia de años en los que hicieron decisiones que realmente no fueron más afortunadas. Pero yo sí quiero poner en cuenta, y eso deberíamos hacer un día un debate, otra sesión sobre ese tema, que es puntualizar el tema de que esto no es solamente el instituto aislado, sino yo sí creo que es un tema en la formación en salud pública. Creo que el país entró en un declive y llevamos años de una inadecuada formación en salud pública en Colombia. La semana pasada lo puse de frente en la Javeriana, en la inauguración del Instituto de Salud Pública. Es muy preocupante que solo el 15% de los investigadores en salud pública que están en la base de conciencias tengan nivel senior. Es muy preocupante que solo el 2% produzca innovación y tecnología. Aquí hay que pensar todo el tema de la salud pública y la capacidad de investigación en salud pública, no la capacidad de producir marcos teóricos, que esa la tenemos, sino la capacidad de llevar esos marcos teóricos realmente a investigaciones y a evidencias que realmente permitan eso. Yo creo que ese tema deberíamos un día de estos, presidente, programar una sesión para hablar de eso, porque yo creo que hay que hablarlo descarnadamente. Cuando quiera. En ese campo, perdónenme, hay una palabra que quiero oír ya, porque nos trae precisamente algo relacionado con investigación y nos lo trae desde donde deberíamos estar mirando también, desde el entorno universitario. Doctor Miguel. Gracias, doctor Mendoza. Perdón, realmente agradezco mucho la identificación para la grabación. Mi nombre es Miguel Parra Saavedra. Soy médico, ginecólogo y obstetra, especialista en medicina materno-fetal del Hospital Clínic de Barcelona. Tengo un doctorado en medicina materno-fetal en el espacio europeo por la Universidad de Barcelona. He trabajado en investigación de los últimos casi 10 años
Resultado de esto, represento al grupo de Sedifetal de Barranquilla. Muy cordialmente la Academia de Medicina nos dio la mención de honor de investigación en el 2011 y hemos recibido pues, varios premios internacionales latinoamericanos. Respecto a esto del Zika aplicado a la investigación, creo que todo lo que se hable acerca del Zika que no esté basado en diseños de investigación es especulación, es ganas de figurar, perdona, entre comillas, pero no es más que eso. Nosotros, pues calladamente hemos empezado a desarrollar un protocolo de investigación en casos y controles. Ya llevamos una cohorte de Doppler en el tercer trimestre para el estudio en la restricción de crecimiento y esa cohorte la estamos tomando de modelo como control y la estamos contrastando contra otra cohorte de mujeres expuestas al Zika y estamos mirando cada 2 semanas el crecimiento del DBP y el perímetro cefálico. En 6 meses o 3 meses les podremos decir si realmente en una muestra que ya llevamos significativa hay diferencias en esos grupos o no lo hay. De resto, pues preferimos estar callados hasta no tener unos datos en concreto. Respecto al neurodesarrollo, creo que estamos muy conectados con la doctora neuropediatra y lo que le comentaba al doctor Edgar Iván, que le escuché mucho sus conferencias, son los casos centinela. Si nosotros aceptamos que el Zika produce microcefalia, podríamos decir que ese es el caso centinela. Ahora la pregunta que yo les lanzo es, por ese caso de microcefalia, ¿cuántos casos alrededor de ese niño que no llegó a microcefalia tienen trastornos en el neurodesarrollo? ¿Alguien sabe? Si puede levantar la mano, pues nos puede echar una… Parece que no. Pero lo que sabemos por los estudios que hemos hecho y hemos publicado en el campo de la restricción del crecimiento, hemos utilizado un test, doctora, que se llama el test de Brazelton. Es un test que está sedimentado por más de 30 años por el doctor Brazelton de Estados Unidos y es un test que mide 5 áreas cognitivas, social, acomodativa y en este test que se hace en los primeros 2 meses usted puede detectar un niño que está sido tocado o por una restricción, una prematuridad o por una infección en este tipo de caso viral. Estas 2 cohortes que estamos llevando hacia adelante les vamos a hacer y ya estamos con los primeros casos, Brazelton test y una test que se llama el test de Baylis Score de los que se hace a los 2 años, ¿correcto? Esta es la única forma que yo veo, perdónenme si alguien tiene otra opinión, en que en 2 años podamos decir si realmente, primero, el Zika afecta el crecimiento cerebral y segundo, si afecta el neurodesarrollo. Estamos invitando a todas las personas que quieran participar en el protocolo. De momento no tenemos ninguna financiación, estamos trabajando solamente con los recursos propios del centro. Sin embargo, si ustedes miran en PubMed y en Google, es el centro que ha publicado tal vez más trabajos de investigación en los últimos 2 o 3 años en revistas indexadas. De hecho, ya llevamos casi 87 puntos de Impact Factor, que es pues, un nivel aceptable, y más o menos unas 100 citaciones en revistas internacionales. Entonces, pues, esto para darte la idea de que es un trabajo serio, es un trabajo sedimentado en cosas que ya hemos publicado y hemos hecho, y que queremos pues, contarles a ustedes, si fue el interés de venir de Barranquilla aquí, que es el foco de la epidemia, y que tenemos que hacer ciencia. Señor viceministro, tenemos que apoyar las maestrías, tenemos que apoyar los doctorados, tenemos que producir ciencia, porque si seguimos con este nivel de solo asistencialismo que uno ve en los profesionales, realmente vamos a tener una muy pobre capacidad de respuesta ante amenazas como las que se presentan en el momento. Muchas gracias por la oportunidad. Muchas gracias, doctor Miguel. Ahora sí. Muchas gracias. Ahora sí, Edgar Iván Ortiz. No, yo no voy a repetir, pero quiero hacer énfasis en lo que tú dijiste como salubrista. Nosotros nos identificamos plenamente con que tenemos que cambiar el hablar de los medios de comunicación, de seguir contando cosas y de seguir haciendo especulaciones con base en proyecciones y voltear este país, prácticamente ponerlo en pie de guerra en el tema de prevención. Yo creo que si nosotros, desde la perspectiva de salud pública, empoderamos a cada colombiano en todas las medidas de prevención para la erradicación de la Aedes aegypti y lo hacemos en toda la región de las Américas, seguramente eso puede ser muchísimo más efectivo que muchas de las cosas que estamos diciendo. Ese es un punto. El segundo punto tiene que ver desde luego con el tema de la investigación. Yo creo que hay 2 tipos de investigación. Una que sale a partir de la vigilancia epidemiológica que va a permitir caracterizar el evento, esa información es muy importante. Y ahí, al igual que lo ha hecho la Sociedad de Neurología, nosotros como Federación Colombiana de Ginecología estamos dispuestos a sentarnos, mirar el protocolo, colaborar y fundamentalmente a capacitar a nuestros profesionales para que la notificación se haga no únicamente de manera burocrática, notifico el caso, sino que la notificación se acompañe de todos los elementos que se requieren, PCR, líquido amniótico cuando fuese necesario, en el caso de los mortinatos, todo lo que hay que hacer, compromiso de la Federación. Y finalmente quería tocar un tema que es el tema espinoso,
porque la Federación Colombiana de Ginecología en su recomendación no recomienda de ninguna manera interrumpir el embarazo, pero nosotros tenemos varias cosas claras. La primera es que la epidemia del Zika para nada cambia el escenario de la sentencia sobre interrupción voluntaria del embarazo. La sentencia está, con o sin Zika la sentencia está. El punto es el siguiente, el punto es que la causal, que es causal salud, no es la causal riesgo de muerte, es una causal que ha sido ampliamente discutida y hay muchísima jurisprudencia alrededor de la causal. La causal salud tiene que ver con aquello que comprometa, ¿sí?, el bienestar físico y mental de la mujer embarazada. No se centra únicamente en el riesgo inminente de muerte, ¿correcto? Y ha habido una gran discusión con referencia al tema de riesgo. Riesgo es una probabilidad, riesgo no necesariamente es daño. Y gradar el riesgo es a veces supremamente complejo para uno dar una recomendación o uno enseñar. Por esa razón, desde la FLASOC, yo tengo el orgullo de ser el presidente también de la Federación Latinoamericana de Obstetricia y Ginecología, nosotros tenemos clarísimo y hemos establecido de que la única persona que evalúa y que dimensiona el riesgo que quiere correr es la embarazada, y que en ese orden de ideas es la embarazada la que tiene, de acuerdo a la conciencia objetiva, que es lo que está establecido en la ley, es la que tiene el derecho a decidir si en un momento determinado, ¿sí?, ella quiere asumir un riesgo o no. ¿Dónde nos preocupa el tema ahora? Nosotros coincidimos en que hay un caos, hay un pánico en la población que en un momento determinado puede estar induciendo a las mujeres a tomar actitudes que no son correctas. ¿Cuál es el rol nuestro en esto? El rol nuestro en esto es documentarnos, mejorar la evidencia, para que nosotros podamos transmitirle a las mujeres la mejor información posible, para que las mujeres de manera informada tomen la decisión que consideren que deben tomar. Por esa razón, nuestra recomendación en la FECOLSOC para nada evalúa la causal 1, 2 o 3. Nosotros tenemos claro, la sentencia es clara, el Zika no cambiará el alcance de la sentencia en Colombia. Lo que sí nos corresponde ahora, en este escenario de desinformación, de falta de evidencia como sociedad científica, es construir evidencia para que nosotros logremos transmitir la mejor información posible. Entonces, yo quería simplemente decirles que en la FECOLSOC el escenario de la prevención lo tenemos claro. El escenario de la investigación lo tenemos claro, no solamente desde el punto de vista de vigilancia, sino lo que está haciendo Miguel, la investigación clínica. Tenemos que irnos a las universidades y comenzar a montar protocolos de investigación. Yo tengo en este momento un señor que ha venido a hacer un sabático en Colombia, Jack Ludmir, jefe del departamento de la Universidad de Pensilvania, y me dice, no es posible que en el Hospital Universitario del Valle, donde llegan las mujeres embarazadas, no tenga ya un protocolo de investigación clínica montado. Yo creo que tenemos que hacer conciencia y además de la investigación epidemiológica, pasar a la investigación clínica. Y desde luego, pues nosotros en nuestra recomendación respetamos los derechos sexuales y reproductivos, consideramos que la sentencia es absolutamente clara, pero entendemos que nuestra función es lograr evidencia para que las mujeres colombianas tomen la decisión a la que tienen derecho con la mejor información posible. Perfectamente, esas recomendaciones las comparto totalmente y hemos hablado de esto. La pregunta es, yo tengo una duda, es cuál es la recomendación de la federación para sus asociados, y en el sentido de que cuando una mujer toma esta decisión, todos confluimos allá, la mujer toma la decisión, ¿cuál es la recomendación a los asociados frente a qué hacer y cómo actuar? Porque es que tenemos muchos casos en que la mujer, obviamente hay un caso de objeción de conciencia que lo puede uno dejar de lado un poco, pues un derecho legal, pero la respuesta que a veces uno ve a las mujeres es relativamente lenta, y es una situación que también incrementa esa situación mental de la mujer, es la angustia de una mujer que no encuentra respuesta en su médico tratante, y las dificultades que vienen atadas a la edad gestacional. Entonces, yo creo que ese es el puntico que toca tener un poco claro en ese. La recomendación de la Federación es la misma que hemos sostenido siempre. La Federación Colombiana de Ginecología recomienda a los obstetras, primero, no incidir en la decisión de una interrupción voluntaria del embarazo, informar y respetar la decisión informada de la mujer, ¿correcto? Quiere decir que si una mujer de manera consciente e informada, frente no solamente al tema del Zika, frente a cualquier otra situación que esté relacionada con cualquiera de las 3 causales, solicita una interrupción voluntaria del embarazo, la función del profesional es ofrecer el servicio. ¿Qué ocurre?
que la oferta del servicio no es un problema intuito del ginecólogo necesariamente. Es un problema de cómo está organizada la red de prestación de servicios en este país para garantizar, ¿sí?, la oportunidad en la atención. Y en eso con usted estuvimos hablando en el viceministerio, dejamos una tarea planteada a futuro de ver cómo, de la mano con el ministerio y la Federación Colombiana, entramos a mirar cómo podemos mejorar la oferta de estos servicios para la mujer colombiana. Yo creo que en el país el gran problema que tenemos hoy no es la interrupción voluntaria del embarazo temprana, el gran problema es la interrupción del embarazo tardía. No hay en este momento centros en Colombia que ofrezcan ese servicio y la oportunidad que tienen las mujeres que requieren una interrupción voluntaria del embarazo por encima de las 24 semanas es muy pobre. Bueno, si nos toca trabajar hacia la creación de centros en el país de excelencia para el manejo de este tipo de condiciones, que sean ejes de referencia regional, nos va a tocar hacerlo, pero vuelvo y repito, va más allá de la voluntad de un ginecólogo. Yo creo que este es un tema de política pública. Cada uno tenemos función. Sí. Yo voy a tener unas limitaciones que no voy a negar de barreras del sistema, de dificultades del sistema. Pero también tenemos casos en los cuales no se invoca la causal de objeción de conciencia, o la objeción de conciencia, perdón, sino simplemente se hace una renuencia a tener un tratamiento, que se manifiesta de diversas formas. Y podemos hablar un día de estos de casos concretos. Entonces, yo creo que los dos partes tenemos que ayudar a solucionar el tema. Una parte, obviamente, con lo que tenemos que hacer nosotros desde el Ministerio, con las EPS, en la autorización y en la facilitación de eso, pero también de parte de los ginecobstetras, porque también hay casos en los que específicamente no se toma la decisión y se va diluyendo y se va diluyendo y nos genera un problema. Esas objeciones. Y terminamos en unas situaciones realmente limítrofes, que realmente yo no sé, no soy ginecobstetra, no conozco a profundidad y podríamos hablar de esto, cuáles son los riesgos para la mujer al final también de una solución muy tardía, cuáles son. Yo no sé si eso está claro y podríamos tener una idea de eso, que para nosotros sería muy importante. A integrar un grupo de trabajo para responder esa pregunta, en los casos de interrupciones voluntarias del embarazo por encima de la semana 24. Inclusive, el Congreso de la República nos pidió una opinión y nosotros desde la FECOLSOC fuimos claros en nuestra respuesta, en términos de que FECOLSOC no está de acuerdo con prohibir las interrupciones por encima de las 24 semanas, pero sí considera de que esos casos tienen que ser analizados de manera individual, ¿correcto? Precisamente por los riesgos que existen ahí. Como todos los casos, pero hay que contarle, doctor Edgar, a todos los médicos que la objeción de conciencia se debe manifestar, que esa demora para no manifestarla es una sinvergüencería. Eso se llaman las criptoobjeciones y son uno de los graves daños que se le hacen a la objeción de conciencia, porque son uno de las actitudes que hacen perder la confianza pública en el médico y en la objeción de conciencia del médico. Perdóneme, me tengo, doctora Cristina, no. Ya. Buenos días, yo soy Alvinci Velázquez, soy médico ginecólogo de la Secretaría de Salud de Bogotá, Grupo Materno Perinatal. Lo que dice usted tiene toda la razón. El problema que tiene Bogotá, como Bogotá va un poquito adelantada en lo que es interrupción voluntaria del embarazo, se nos están viniendo las solicitudes de los demás entes territoriales para Bogotá. Me acaba de llegar al celular una de 31 semanas de Boyacá, que llegó a Bogotá solicitando interrupción voluntaria del embarazo primera causal. Bogotá va un poquito más adelantada, nosotros como Secretaría de Salud, ya nos adelantamos un poco, estamos haciendo una ruta, como ya se nos está creando un problema aquí en Bogotá con estos casos de interrupción y hay que respetar la autonomía de la mujer, Bogotá está entrenando a unos médicos para que en caso, todo documentado como dice el doctor, pero respetando siempre la autonomía de la mujer, se puedan hacer y se tenga una ruta con las recomendaciones mismas del ministerio que también nos hemos articulado para que se le garantice el proceso a la mujer en las mejores condiciones y no tengamos más muertes maternas de esas mujeres que desesperadamente acuden a sitios clandestinos aquí en Bogotá o en los otros territoriales porque ya tenemos casos documentados y terminan en procesos sépticos y muertes maternas. Entonces ya les adelanto que Bogotá ya está en ese proceso. Yo creo que en marzo, abril ya tenemos la ruta para toda Bogotá. Muy bien, doctora. Buenos días para todos. Mi nombre es Marcela Mercado. Trabajo en el Instituto Nacional de Salud, en la Dirección de Investigación en Salud Pública. Y pues quiero comentarles, aunando un poco lo que ya dijo el viceministro y mi otro compañero de la dirección,
nosotros en el instituto sí estamos haciendo investigación. Y tan es así que hemos hecho investigación y hemos tenido respuestas rápidas, por ejemplo, frente a la epidemia de chikungunya, que a nosotros no nos debe preocupar solamente un arbovirus, tenemos que pensar en los tres, en el dengue, en el chikungunya y en el Zika, porque el de chikungunya por lo menos teníamos evidencia, de Zika no hay evidencia de la cual podamos agarrarnos. Sin embargo, de chikungunya trabajamos muy fuertemente y de la mano con CDC y con OPS para poder clasificar adecuadamente las muertes. Y no es que Colombia haya tenido muchas muertes, lo que pasa es que el resto de los países nunca las reportaron porque no sabían cómo hacerlo. Nosotros con la Dirección de Vigilancia, con la Dirección de Investigación y la Dirección de Redes, nos venimos preparando desde hace mucho tiempo para estas epidemias. Es de los únicos países en la región que tiene para detección de PCR, para Zika, otros países tienen que mandarlo, al CDC se demora. Y para chikungunya fue lo mismo, desde 2010 estaban explorando muestras para pensar que podíamos tener chikungunya. Yo los invito a todos a que revisemos las páginas del instituto, donde están semana a semana las publicaciones de los boletines epidemiológicos que nos están diciendo cómo vamos para cada una de las enfermedades. Eso pasa, los periodistas lo ven todos los días, mientras que nosotros, o pues las personas asistenciales, no tienen a veces ni idea de cuál es la página y cómo se pueden enterar de esto. Nosotros en el momento estamos conformando un equipo fuerte de investigación con CDC, con la Universidad de Johns Hopkins, con OPS, con miles de instituciones que quieren que nosotros trabajemos con ellas en este tema. Tenemos en proceso un protocolo de un estudio de corte serio también para hacer el seguimiento de las maternas y sus hijos, y no solamente para Zika, porque chikungunya sí que tuvo eventos neurológicos demostrados que nosotros nunca los seguimos. Entonces tenemos chikungunya todavía, que tenemos la posibilidad de seguirlos. Tenemos proyectos en curso sobre seguimiento de estas maternas y sus hijos, y también porcentaje de asintomáticos. Entonces, también les invitamos a que nos busquen. Nosotros los buscamos casi siempre a todas las asociaciones. Cuando fue chikungunya invitamos a las asociaciones a las revistas que hacíamos, y casi no tenemos respuesta de las asociaciones. Entonces, simplemente para decirles que desde la Dirección de Investigación, con los recursos que tenemos y el recurso humano, que es el más importante, estamos haciendo investigación de punta que nos va a permitir esclarecer un poco la historia natural de esta enfermedad y poder aportar a la asociación causal y tener como evidencia científica y creíble desde un Instituto Nacional de Salud. Noticias, doctora, muchas gracias. Enrique Gutiérrez Arabia, pediatra infectólogo. La dirección del Instituto Nacional de Salud es www.ins.gov.co/boletín epidemiológico semanal. Es excelente. Yo quiero decir un poquito la importancia, y a quienes les gusta, por ejemplo, como el doctor José Félix o el doctor profesor Fernando Sánchez, de la historia. Entonces quiero muy rápidamente, porque esto nos va a llevar a una cosa interesante, y es la historia del Zika. ¿De dónde salió ese virus? Primero fue un virus que se aisló en la selva, que se llamaba Zika, en Kampala, cerca de Kampala, entre Kampala y Entebbe. Entebbe fue un aeropuerto muy reconocido porque ahí hubo un secuestro de un avión donde los israelitas rescataron a todos los que se habían secuestrado, unos terroristas. Y Kampala es importante también porque este país fue dirigido por un dictador caníbal, Idi Amin Dada. Pues resulta que en ese bosque de Zika, que es muy pequeño, 24 hectáreas, y queda a 20 kilómetros de Kampala, se creó un centro de investigación virológica en África, donde trabajaban científicos europeos, americanos y locales. Esto estaba patrocinado por la Fundación Rockefeller. En este bosque se empezó, estaban haciendo investigación con micos rhesus sobre la transmisión de la fiebre amarilla selvática.
Estos micos los tenían enjaulados y había uno especial, que era el mico número 766, Rhesus, que se enfermó en la jaula y empezó a hacer fiebre. Después de 3 días de fiebre, lo remitieron a Kampala, donde era el centro, y en observación, de allí tomaron muestras de sangre de este mico, la inocularon en cerebro a ratones, y en 10 días todos los ratones se enfermaron y pudieron aislar de allí un virus, un agente transmisible, filtrable, que lo llamaron virus de Zika. El punto siguiente es este. ¿Por qué ese virus nunca tuvo ninguna importancia en África? ¿Producía caso? Está estudiado cómo se diseminó en África, cómo pasó a Asia, pero fue un virus que realmente no produjo impacto en África, fuera de un virus que atacaba, que producía una enfermedad benigna. ¿Y por qué? ¿Qué pasó? Porque, ¿cómo explicamos? Son preguntas que deben existir. El impacto que esto tuvo en la Polinesia francesa, cuando se descubrieron los primeros casos de Guillain-Barré, y después en Brasil. Mirando la historia se encontró lo siguiente: el vector, y aquí está el jefe de vectores del ministerio, el vector que se aisló en el bosque de Zika era el Aedes aegypti africanus, y ese vector se encontró que tenía predilección por picar a los animales de sangre caliente, pero no al animal humano. Entonces este vector picaba a los animales, pero no al ser humano. Y eso nos puede explicar muchas cosas, porque ese vector no existe en Colombia. En Colombia tenemos 2 vectores, en Colombia y en América en general, de Estados Unidos hacia abajo. 2 vectores que son el Aedes aegypti y el Aedes albopictus. Ambos transmiten dengue, fiebre amarilla, Zika y chikungunya. Ambos vectores están aquí. El Aedes albopictus se llama tigre asiático porque es muy agresivo, y aquí en Colombia el instituto tiene identificados los sitios donde es prevalente este vector. Quizás ahí se encuentre alguna explicación en las diferencias de los vectores en comparación con la historia original del Zika en África. Todo lo demás, entiendo que hay una cantidad de preguntas sin respuesta, y el aspecto ético que se ha mencionado y la posición de la Sociedad de Ginecología me parece realmente excelente. Muchas gracias, doctor. Bueno, Catalina Valencia, soy perinatóloga, soy vocera de FECOLSOC. Tengo 3 consideraciones o digamos reflexiones muy puntuales. La primera, que creo conveniente aclarar en este escenario y en todos los que sea posible, es que en algún momento salió un comunicado que decía que el diagnóstico prenatal específicamente para estos casos debería utilizar la ecografía 3D. Pues obviamente la ecografía 3D es una tecnología nueva, muy bonita, tiene unas fotos muy lindas, pero para el personal, digamos, que está entrenado en diagnóstico prenatal, no es necesario utilizar esta tecnología para hacer el diagnóstico, entonces para no crear falsos mensajes alrededor de esto. Lo segundo es que desde el punto de vista de una persona clínica que hace análisis de todos estos casos en el sitio de trabajo, la sensación respecto a los mensajes que llegan del Instituto Nacional de Salud, hay que reconocer que tiene una labor grandísima de recolección de información, pero a veces para nosotros no queda claro si lo que se está recogiendo es cantidad de información o calidad de información. Voy a poner el ejemplo puntual. Se nos pide que se notifique el evento Zika como una morbilidad materna extrema. Esto, morbilidad materna extrema, implica una unidad de análisis y tiene un concepto completamente diferente a lo que estamos viviendo con Zika. Y esto obviamente causa una congestión muy grande en los sistemas de salud y de análisis, y finalmente no sabemos qué se pretende hacer con todo este análisis. Alrededor de esto no entendemos qué es lo que se pretende, cómo hacerle una entrevista social a una señora que la picó una Aedes aegypti y que tiene una sospecha de Zika. Y lo último es que con respecto a la sentencia, nosotros aprovechamos cada uno de los escenarios, nosotros perinatólogos,
que conocemos, digamos, la amplia gama de malformaciones y discapacidades que puede tener un feto alrededor de esas malformaciones, que hay una necesidad muy grande de ampliar el horizonte de la sentencia con respecto a las malformaciones que causen discapacidad severa, para que no se preste a interpretar las otras causales de la sentencia como, digamos, una razón para una interrupción voluntaria del embarazo con base en la discapacidad severa. Muchas gracias, doctora. La doctora. Gracias, doctor Mendoza. Luz Helena Sánchez, médica saludista. Para concretar, y en el contexto número 1 de las reflexiones éticas que ha hecho el doctor Sánchez Torres y de las medidas de prevención que el Ministerio ha estado recomendando y que me parece que deberían ser reforzadas con sugerencias concretas de qué es lo que las personas y la ciudadanía debe hacer más allá de la generalización de las medidas preventivas, es que la academia, siendo que es un órgano asesor del ministerio, tomara, digamos, partido con una comunicación a título de experticia con 3 puntos concretos. Número 1, considerar el respaldo al ministerio sobre la sugerencia de aplazamiento de una preñez, que no ha tenido mucha discusión acá ese tema, pero tampoco he oído argumentos en contra, y muchas personas de la salud pública pensamos que es algo sensato, prudente e inteligente. Segundo, aprovechar la oportunidad para reforzar la necesidad de mejorar capacidades en los servicios de salud sexual y reproductiva, pero sobre todo en los programas de educación sexual. Y tercero, aprovechar también la oportunidad para recomendar un plan inmediato de contingencia del componente de investigación que esté respaldado por presupuesto. Muchas gracias. Muy bien. Gracias. Mi nombre es Alberto Rizo, soy médico saludista. A raíz de un artículo que estoy enviando a publicación sobre un hecho que no se ha contemplado hasta ahora en esta discusión, y es que el Zika y la infección pueden tener un pequeño aspecto positivo por la recomendación del Ministerio de Salud, que va a terminar en una veda de embarazos. Al disminuirse el número de embarazos, si los colombianos siguen la recomendación, vamos a tener la disminución del riesgo de enfermar y de morir por asuntos relacionados con el embarazo, el parto y el puerperio, lo cual va a mejorar ostensiblemente, si sucede, la razón de mortalidad materna. Yo hice un cálculo muy grosero, y nos podemos en un corto tiempo evitar 200 muertes maternas en aquellas parejas que decidan aceptar la recomendación que hace el ministerio. Punto, aparte. En la socialización de mi pequeño artículo, uno de mis colegas, compañero de promoción, me dice: dejaste por fuera al mosquito. Y lo dejé por fuera. Y aproveché para recordar un pequeño estudio que quise hacer cuando supe que el alcalde de Cúcuta, cuando la parte alta de la epidemia de chikungunya, hizo, en mi concepto, bastante acertado la compra de equipos en la ciudad de Cúcuta para fumigar casa a casa en esa ciudad. Y yo decía para mis adentros, qué maravilla que un alcalde haya hecho esto en una ciudad colombiana. Me encantaría saber qué pasó antes y qué pasó después. La noticia en estos días es que el alcalde nuevo que llegó archivó todos los equipos que había adquirido su antecesor. Eso
me lleva a mí a pensar uno de los grandes errores que se han cometido en el país, y es en relación con el servicio de erradicación de la malaria. Carlos Ferro Vargas, a quien el país debe hacerle algún día un homenaje. Carlos Ferro Vargas fue el último director que tuvo el servicio de erradicación de la malaria. ¿Qué hacía el servicio de erradicación de la malaria en este país? Tenía un ejército constituido como se constituyen batallones, vehículos, equipos, el DDT, y cuando el DDT fue prohibido por carcinógeno y porque le mataba los pollos a los campesinos colombianos, entonces el mosquito se nos volvió a meter en toda parte. De manera que el episodio de Cúcuta, la pérdida del servicio de erradicación de la malaria, yo no diría que hay que revitalizarlo, reconstruirlo, recrearlo, pero el servicio de erradicación de la malaria tuvo un impacto importante en el país de nosotros y fue eliminado porque ya no se usa, ya los servicios de salud están en capacidad horizontalmente de realizar las tareas que hacía el servicio de erradicación de la malaria. Pues no, desafortunadamente. Bueno, esto en primer lugar señala, me parece a mí, que tenemos que volver a pensar en la salud no solamente como atención a la enfermedad, sino como promoción y prevención. Esa es una de las cosas que tenemos que hacer, promoción y prevención, porque de otra manera no se puede. Aquí tengo 3 peticiones y no tengo sino un cupo. Entonces voy a partir el cupo en 3 y vamos a comenzar. El doctor, la doctora, cortico, por favor. Muy corto, doctor, gracias. Ignacio Sarante, Universidad Javeriana, médico genetista y Programa de Vigilancia de Anomalías de Bogotá. No pude estar en todas las charlas desafortunadamente, pero estamos trabajando en la parte de prevención secundaria, que en este caso sería para microcefalia, las ecografías prenatales. Ahí digamos que 2 solicitudes específicas a las sociedades de ginecología. Nuestras publicaciones y nuestros datos nos dan que el diagnóstico prenatal de malformaciones congénitas está cercano en Bogotá al 30%, o sea, el 70% de los niños con malformaciones detectables tienen 3 o 4 ecografías normales. Así que tenemos una dificultad en diagnóstico, eso no es muy diferente de muchos países, pero podíamos mejorar muchísimo. Así que la solicitud es, desafortunadamente aquí están los ginecólogos que hacen bien las ecografías, pero los ginecólogos que le hacen ecografías a la mayoría de mujeres en Colombia no pertenecen a estos grupos. Y ahí tenemos un déficit muy importante en equipos, entrenamiento y tiempo de ecografía. Una primera solicitud es, necesitamos afinar nuestro diagnóstico ecográfico porque es muy regular y muchos casos podrían llegar y pasarse por microcefalia. Y el segundo es que la consulta prenatal debe integrarse a la vigilancia. Nosotros estamos vigilando principalmente al nacimiento, con el Civigila de Linas, con el programa que tenemos nosotros aquí desde Bogotá, pero es muy difícil integrar los sitios que hacen diagnóstico prenatal a la vigilancia porque son demasiados y no tenemos una indicación precisa de que cada vez que encuentren una alteración en esa ecografía deban reportarlo a alguna parte. Y así, por lo tanto, va a ser muy difícil poder hacer seguimiento desde la etapa prenatal para poder seguir esas pacientes y realmente sacar conclusiones en todos los proyectos de investigación que se puedan plantear. Gracias, doctor Sarante. No se preocupe, no están los que hacen esas ecografías, pero están los jefes de todo el sistema, de manera que algo se logrará, doctora. Buenos días, Marta Lucía Rubio, asesora Fondo de Población de Naciones Unidas en Salud Sexual y Reproductiva. Solamente como un comentario me uno a todas las propuestas de fortalecer la mirada preventiva y los servicios en salud sexual y reproductiva. Y allí yo creo que hay un asunto importante que nosotros hemos mirado del marco de convenios y de la mano muy con el Ministerio de Salud, y son todas las barreras que las mujeres tienen respecto a la anticoncepción. Es decir, la anticoncepción, que en este caso debe ser un servicio punta, que no solamente
va a prevenir, digamos, estas 50% de embarazos no planeados en el país, va a permitir también fortalecer estas medidas y otras como la reducción de la muerte materna. Así que yo creo que es necesario dar una señal muy clara, porque aunque el marco normativo colombiano por fortuna tiene una amplísima gama de anticonceptivos, infortunadamente lo que vemos en la realidad es que las personas, nuestras mujeres, nuestras adolescentes y jóvenes no están pudiendo hacer este uso efectivo del derecho a la anticoncepción. Entre otras cosas porque su pareja les dice en muchos casos algunas cosas muy desagradables si están usando anticonceptivos. Y esa es una falta de educación en nuestro país muy notoria, indudablemente. Doctora. Doctora Catalina, le tengo ya la respuesta a sus dos preguntas. La primera, el tema de contingencia de la notificación en el Civigila, fue dado primero por la ficha de morbilidad extrema, morbilidad materna extrema, porque no teníamos ficha de Zika en el Civigila. Las variables que necesitábamos para la caracterización de la enfermedad se encontraban únicamente en la ficha de mortalidad materna. El Civigila se actualiza anualmente. Eso pasó en 2015, en lo que terminó 2015, inicios del 2016, pero en 2016 ya hay ficha de Zika. Entonces ya la notificación debe hacerse en la ficha de Zika, que tiene las variables que requeríamos para la configuración de caso. Entonces ese tema ya mientras todas las UPGDs estén actualizando el sistema, vamos a tener ya todo el mundo reportando Zika de manera individual e inmediata. La segunda parte que queríamos de pronto que discutíamos acá un poco es, si bien la calidad del dato es muy importante, no la cantidad, eso depende mucho del conocimiento de la persona que está haciendo la consulta, de la parte asistencial, de que los médicos estén adecuadamente informados, de que sepan qué tienen que notificar, cómo tienen que notificar, en dónde tienen que notificar, porque nosotros a nivel del instituto sí hacemos una depuración de información. Entonces los casos repetidos se depuran, la información que no es también se depura, pero dependemos del conocimiento de la clasificación adecuada de caso, de que cada uno de los médicos conozca la definición de caso sospechoso, caso confirmado por clínica, caso confirmado por laboratorio, para que puedan notificar adecuadamente y la información que tengamos sea una información veraz. Muchas gracias. Bueno, yo creo que les voy a pedir que en cambio de que nos sentemos a tratar de redactar un documento, nos den un voto de confianza al Ministerio y a la Academia para que hagamos una especie de manifestación sobre lo que hemos hablado aquí. Si les parece bien, señor viceministro, ¿querría usted clausurar nuestra reunión? Bueno, yo de verdad quiero agradecerle muchísimo a la Academia esta oportunidad de haber tenido esta reunión. Creo que por lo menos a mí me dejó muchas cosas claras, doctores, y creo que de verdad nos va a ayudar muchísimo en el tema de como tener una certeza de que lo que estamos haciendo de alguna manera, a veces uno puede equivocarse, puede errar, pero por lo menos que haya estas visiones y estos complementos son supremamente importantes. Estas decisiones sobre el tema del caso de Zika lo hemos tomado con todas las instancias, todas las sociedades científicas, pero obviamente aquí tenemos un problema de la evidencia que se está construyendo hasta ahora, y esa construcción de la evidencia nos lleva muchas veces a que, por ejemplo, alguien nos dijo alguna vez, por ahí en alguno de estos medios ligeros de internet, que por qué yo había dicho que esto era simplemente iba a ser mild, que no íbamos a tener mayor afectación. Evidentemente esa era la evidencia que existía en ese momento, y esto nos va a llevar seguramente a muchos otros hallazgos que vamos a estar teniendo en el tiempo. Entonces, ahí de todo modo la compañía es muy importante. Yo solo quisiera terminar por decirles que quedo con una claridad grande sobre el tema de la IVE. Creo que esto nos lleva a una visión mucho más amplia frente a esto, y yo sí quiero reforzar el tema de la prevención y la promoción que se ha planteado acá. Creo que si no actuamos, Colombia tiene una carga de enfermedad creciente, una carga de enfermedad que todos los días, en los pasados 5 años, de 2005 al 2010, se aumentó casi en un 7%, por lo menos en enfermedades crónicas.
y evidentemente tenemos que actuar sobre eso. Yo los quiero invitar a que consulten la página web del Ministerio de Salud, revisen que ayer se publicó la Política Integral de Atención en Salud, que es la que responde al artículo 65 Plan de Desarrollo. Ahí está prácticamente toda la apuesta de futuro que este ministerio va a hacer para fortalecer el sistema de salud, bajo el concepto y el marco que nos dejó la Ley Estatutaria de Salud. De esa visión de integralidad que dejó la Ley Estatutaria, cómo vamos a impulsar a través del desarrollo de rutas de atención, del desarrollo de redes integrales, del desarrollo de nuevos esquemas de incentivos y todo lo que implica reorganizar esto como sistema, superando esa visión un poco económica y economicista, que no es mala, pero que evidentemente tuvo su historia del Sistema General de Seguridad Social hacia el desarrollo realmente de un sistema de salud donde la prevención tenga un lugar central. De manera que sus comentarios y lo que nos puedan decir frente a esa política es para nosotros muy importante. Entonces yo les agradecería muchísimo su asistencia, y a la Academia obviamente muchas gracias, y a FECOLSOC y a todas las entidades que participaron, muchas gracias por todos los aportes que nos han hecho y que nos seguirán haciendo. Muchas gracias, señor viceministro.